Historia número 1. Presencia en el camino. Soy Rodolfo López, oriundo de Chihuahua con 34 años de edad. Esta historia que estoy por narrar es relativamente reciente y es la primera ocasión en que la comparto con un público más amplio, fuera de mi círculo cercano de confianza. Cada vez que la cuento siento un nudo en la garganta. Aún me resulta extremadamente difícil asimilar lo sucedido. Trabajo como camionero de carga y llevo más de 5 años en este oficio. Mis rutas generalmente recorren toda la frontera con Estados Unidos. Caminos que ya conozco a la perfección. Por lo general, realizo viajes largos que pueden durar hasta 4 o 5 días, descansando en cachimbas a lo largo del trayecto. Antes de comenzar mi relato, quiero dejar claro que no consumo ninguna clase de sustancias, ni alcohol, y mucho menos durante mis viajes. Estaba en medio de un viaje largo y me sentía completamente despierto, ya que acababa de salir de una cachimba donde había dormido muy bien. Eran alrededor de las 2 o 3 de la mañana y conducía por una región montañosa con muchas curvas. Manejaba despacio y concentrado, siempre pensando en mi esposa e hijos que me esperaban en casa. De repente, mucho antes de llegar a una curva cerrada, alguien apareció en mi camino. Lo más impactante fue que esa persona era mi hermano menor, quien había fallecido años atrás a causa de una enfermedad. Tenía 18 años cuando murió. Reconocí que era él al instante, pues llevaba puesto su uniforme de fútbol, el mismo con el que lo habíamos enterrado. Mi reacción inmediata fue frenar bruscamente. Estaba muy agitado y asustado mirando a todos lados para ver a dónde había ido mi hermano, pero ya no lo veía por ninguna parte. Me quedé inmóvil sin poder entender qué había sucedido. En ese momento, un camión que venía detrás de mí me pitó y me adelantó, mientras su conductor me lanzaba algunas groserías. Respiré profundamente e intenté calmarme para seguir conduciendo, ya que la impresión había sido muy fuerte. Logré recuperar la calma y comencé a avanzar lentamente, acercándome poco a poco a aquella curva. Pero antes de llegar, vi cómo un camión que venía en dirección contraria chocó de frente con el camión que me había adelantado. El camión que me adelantó cayó en un barranco poco profundo, pero su conductor perdió la vida instantáneamente. En menos de 5 minutos había presenciado 2 eventos impactantes. No dejaba de temblar y llamé inmediatamente a emergencias. Mientras tanto, activé las luces intermitentes para que otros vehículos redujeran la velocidad al acercarse al lugar del accidente, que era un verdadero caos. Milagrosamente, el conductor del camión que venía en sentido contrario sobrevivió, aunque estaba gravemente herido. Resultó estar ebrio y fue detenido después de ser atendido en el hospital. Me alejé del lugar, pero mi mente no dejaba de repasar todo lo ocurrido en esos 5 minutos. Me preguntaba si mi hermano se había manifestado, porque sabía lo que iba a suceder y quería salvarme la vida. Siento hasta hoy que esa fue su intención, salvarme. Aunque tristemente, otra persona sufrió ese destino y perdió la vida. Es difícil expresar cómo me sentía. Tenía muchos sentimientos encontrados. Me sentía culpable porque debía haber sido yo quien se estrellara con ese camión. Y también sentía miedo, pero al mismo tiempo gratitud hacia mi hermano fallecido por haberse manifestado. Aunque sentía que había alterado mi destino, no lo sé. Fue algo muy difícil de procesar. Les agradezco por tomarse el tiempo de escuchar mi experiencia. La comparto con todo respeto para la víctima de aquel trágico accidente y no dejo de pedir por él y su familia. Historia número 2. Miradas desde el monte. Hola, mi nombre es Juan Carlos y soy transportista. Soy originario de la Ciudad de México, pero mi trabajo me lleva a recorrer diversos lugares de la República, transportando materia prima. Llevo muchos años en este oficio, siguiendo los pasos de mi padre, quien en paz descanse, dedicó toda su vida a este negocio. Desde muy pequeño me fascinaban los camiones y siempre quise ser como él. Ahora me doy cuenta de que no es un trabajo fácil, especialmente en estos tiempos donde las carreteras se han vuelto más peligrosas, particularmente en ciertos estados de la República. He tenido varios sustos, aunque no precisamente de índole paranormal. Sin embargo, debo admitir que, dado cómo están las cosas, preferiría enfrentar algo sobrenatural antes que ser víctima de la delincuencia. Pero bueno, ten cuidado con lo que deseas, porque esta historia es de naturaleza paranormal.
Fue la primera y única vez que experimenté algo de este tipo y fue muy impactante. Esa noche, durante uno de mis viajes por la República, salí de un restaurante de esos que hay en las carreteras. Eran pasadas las 10 de la noche cuando me dirigía a hacer la entrega. Aún me quedaban unas 9 horas de camino. Estaba hablando con un amigo por el altavoz de mi teléfono. Él recién había tenido problemas con su esposa y me estaba contando toda la situación. Aunque no quiero sonar insensible, escuchar sus problemas me ayudaba a mantenerme despierto y a no quedarme dormido al volante. Siempre me ha gustado hablar con alguien o escuchar música mientras conduzco. Estaba cruzando una carretera conocida por la alta incidencia de delitos en la zona, y me sentí un poco nervioso ya que hacía menos de un mes que a uno de mis colegas lo habían asaltado en esa misma ruta. Conversar con mi amigo me ayudaba a calmarme, pero de repente algo llamó mi atención. ¿Qué pasó, Juan?, me preguntaba mi amigo repetidamente. Se le escuchaba preocupado. Le respondí que no me lo iba a creer, pero que había muchas personas paradas, sin moverse, mirándome. Me dijo alarmado que saliera de allí, que podría ser una trampa para asaltarme. Le hice caso y aceleré, alejándome del lugar. Fue algo perturbador lo que acababa de ver. Ni mi amigo ni yo sabíamos qué estaba pasando. Él después lo tomó a burla, diciéndome que seguramente estaba viendo cosas por algún motivo. Pero yo de verdad estaba muy asustado, aunque después de unas horas logré olvidar el asunto. Tiempo después cumplí con la entrega, lo cual tomó varias horas descargando el camión. Luego dormí en la cabina casi todo el día, pues necesitaba recuperarme para el viaje de regreso. A eso de las 8 de la noche salí nuevamente hacia mi ciudad. El camino de vuelta fue muy tranquilo, sin nada fuera de lo común. Era ya madrugada cuando me acercaba nuevamente a aquel lugar. Recordaba exactamente dónde había sido, e incluso memoricé el kilómetro. Esta vez no había hablado con nadie, lo cual lo hizo aún más escalofriante. Los volví a ver. Eran los mismos parados en la misma posición que la noche anterior. Todos me observaban pasar sin moverse. Esta vez no me detuve. Seguí a la misma velocidad. Era muy tarde para llamar a mi amigo, así que esperé a que amaneciera. Cuando dieron las 6 lo llamé y le conté que nuevamente había visto a aquellas personas en la misma posición que la noche anterior. Él estaba muy confundido, igual que yo, y me preguntó en qué kilómetro y en qué carretera había sido. Le di la información y me dijo que me llamaría en unos minutos. Al cabo de 5 minutos me llamó y me dijo que había buscado información en internet sobre el lugar exacto. Lo primero que encontró fueron noticias sobre el hallazgo de fosas con cuerpos en esa zona, casi todos migrantes. Esto había ocurrido hacía pocos meses. Se me puso la piel de gallina. Le dije groserías a mi amigo pensando que estaba bromeando, pero él insistió en que no lo haría con algo así, y me sugirió que lo verificara yo mismo cuando llegara a casa. Todo estaba en internet, incluso había fotos. Lo primero que hice al llegar a casa fue buscar la información y comprobé que todo lo que mi amigo me había dicho era cierto. No quise ver las fotos, pero sí leí varias notas que hablaban del mismo hallazgo. Más de 50 cuerpos apilados. Fue muy triste leer eso y no podía dejar de pensar en si las personas que había visto eran ellos, o más bien sus almas, sin poder descansar. Hasta el día de hoy me cuesta contar esta historia. Mucha gente no me cree, pero tristemente fue algo que me tocó vivir y no entiendo por qué se me manifestaron a mí. O tal vez otras personas que pasaron por ahí también pudieron verlos. No lo sé. Esta historia es en honor y memoria de cada una de esas vidas que se perdieron. Historia número 3. El mensaje de medianoche. Permítanme presentarme. Mi nombre es Patricio Garza. Nací y crecí en Chiapas, México, y me dedico al transporte de carga. Actualmente tengo 45 años y más de la mitad de mi vida la he dedicado a esta profesión que disfruto enormemente. El mundo del transporte de carga me ha permitido no solo trabajar en algo que me apasiona, sino también conocer a personas increíbles. A lo largo de los años he hecho muchos amigos en este oficio. Muchos de mis colegas se han convertido en personas muy cercanas a mí, tanto que conozco a sus familias y ellos conocen a la mía. En este contexto quiero compartir con ustedes una experiencia paranormal que viví una noche mientras trabajaba en la carretera. Esta historia me dejó profundamente marcado,
y aún me resulta difícil comprender todo lo que ocurrió. Era una noche como cualquier otra en la que había salido a hacer una entrega de mercancía. Decidí detenerme en uno de esos puntos de descanso que los camioneros utilizamos para estacionarnos y descansar. Estos lugares suelen tener baños y un pequeño restaurante donde podemos comer algo rápido. Llegué al lugar, estacioné mi camión y me dirigí hacia el restaurante, esperando encontrar a algunos de mis colegas para compartir una cena y conversar un rato. Mientras caminaba por el estacionamiento, vi a una mujer parada entre dos camiones estacionados. Al mirarla más de cerca me di cuenta de que era la esposa de uno de mis colegas, un amigo que hacía tiempo que no veía. No sabía nada de él desde hacía meses, así que me dio gusto ver a su esposa. Decidí acercarme y saludarla con una sonrisa. Sin embargo, para mi sorpresa, ella no me devolvió el saludo ni me sonrió. Le dije que yo era el famoso Pato, amigo y colega de su esposo, y que nos habíamos conocido en una fiesta hace tiempo. Pensé que tal vez no se acordaba de mí y por eso no me había respondido al saludo. A pesar de mi intento de entablar conversación, ella permaneció en silencio, con una expresión muy extraña. Le pregunté si estaba esperando a su esposo y ella asintió con la cabeza. Le dije que iba hacia el restaurante donde probablemente estaba él y que le avisaría que ella lo estaba esperando. Me apresuré a llegar al restaurante y antes de ir al baño lo primero que hice fue buscar a mi colega entre los camioneros que estaban allí. Finalmente lo encontré saliendo del baño. Lo saludé y él me respondió con mucho entusiasmo, ya que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Me explicó que había dejado de trabajar por un tiempo, pero nunca supe el motivo. Después de saludarnos y abrazarnos, le comenté que su esposa estaba afuera de su camión esperándolo. Le dije que no me había reconocido cuando la saludé, pero que le había dicho que yo iría a avisarle. Su reacción fue muy inquietante para mí. La sonrisa desapareció de su rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No puede ser», dijo mientras sacaba su teléfono y con manos temblorosas marcaba un número. Me quedé allí con él sin saber lo que estaba ocurriendo. Cuando le contestaron se soltó a llorar y repetía «no» una y otra vez con la voz desgarrada. Muchos compañeros se acercaron para ver qué estaba pasando. Lo abrazaban y le preguntaban qué ocurría. Entre llantos y con la voz entrecortada, logró decirnos que su esposa tenía cáncer terminal y que acababan de avisarle que había fallecido. Me quedé en shock sin poder siquiera abrazarlo. Mis piernas temblaban. Todos intentaban consolarlo, pero nadie más había visto a su esposa fuera del camión esperándolo hace solo unos minutos. No recuerdo bien cómo fue, pero yo estaba impactado cuando de repente él se levantó del piso y empezó a preguntarme dónde había visto a su esposa. Yo con lágrimas en los ojos no quería aumentar su dolor, pero entendí que la mujer que vi era ella, posiblemente despidiéndose de él. Insistí en preguntar dónde estaba, y yo le respondí que afuera de su camión, aunque sugerí que tal vez me había confundido, que no me hiciera caso. A pesar de esto, él corrió hacia afuera y dos colegas y yo lo seguimos. Cuando llegó a su camión, no había nadie. Su esposa ya no estaba allí. Lo abracé fuertemente mientras él lloraba desconsolado. Un colega se ofreció a llevarlo a su casa en su camión, ya que no estaba en condiciones de manejar. Yo, que llevaba la caja de mi camión vacía, pues ya había hecho mi entrega, me ofrecí a realizar la entrega que él tenía pendiente para el día siguiente. Transferimos la carga a mi camión y me fui manejando con lágrimas en los ojos. Fue una experiencia muy impactante. Su gran amor se había despedido de él, pero aún no entiendo por qué me tocó a mí verla y no a él, su esposo. Este incidente me dejó profundamente conmovido. Mientras conducía no podía dejar de pensar en lo que había pasado. ¿Por qué había sido yo el que había visto a su esposa y no él? ¿Qué significaba realmente esta experiencia? Mi mente no dejaba de dar vueltas intentando encontrar una explicación a lo inexplicable. Sentí una mezcla de tristeza, confusión y una especie de privilegio doloroso por haber sido testigo de un acto tan íntimo y personal como la despedida de un ser querido desde el más allá. El viaje fue muy largo y lleno de pensamientos. Al llegar al destino de mi colega, descargué la mercancía con cuidado y en silencio, aún abrumado por lo que había sucedido.
Cada acción me parecía impregnada de un peso emocional que no podía sacudirme. Una vez completada la tarea, tomé un momento para sentarme en la cabina de mi camión y reflexionar. La vida de un camionero está llena de encuentros y despedidas, pero nunca había experimentado algo tan sobrenatural y conmovedor. Finalmente emprendí el regreso a casa. A lo largo del camino mi mente volvía una y otra vez a esa noche. ¿Qué había querido decirme esa aparición? ¿Era realmente un adiós o había algún mensaje más profundo que no lograba entender? Mientras el paisaje pasaba frente a mis ojos, me sentía conectado de una manera nueva y extraña con la vida y la muerte, con el amor y la pérdida. Llegué a casa y compartí la historia con mi familia. Mis hijos y mi esposa me escucharon con atención. Sus rostros reflejaban una mezcla de incredulidad y compasión. Sabían que no era alguien propenso a inventar historias, y la seriedad de mi voz les dejó claro que lo que había vivido era real y significativo. Mi esposa, con lágrimas en los ojos, me abrazó fuertemente y me dijo que quizá, de alguna manera, esa mujer había encontrado en mí un mensajero digno para despedirse. Desde entonces, esa experiencia ha cambiado mi perspectiva sobre muchas cosas. En mi trabajo, cada kilómetro recorrido tiene ahora un nuevo sentido. Valoro más cada momento con mis seres queridos, y entiendo que hay fuerzas y conexiones en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. La vida de un transportista puede ser solitaria y llena de desafíos, pero también está llena de encuentros inesperados que pueden tocar el alma de formas inimaginables. Hoy, cuando paso por aquel punto de descanso, no puedo evitar sentir un nudo en la garganta. Recuerdo a mi colega y su dolor, y pienso en la fortaleza que tuvo que tener para seguir adelante. Pienso en su esposa, en su amor, y en cómo su espíritu se manifestó en ese momento tan crucial. Esta historia es un homenaje a ella y a todas las almas que de alguna manera encuentran la manera de conectarse con nosotros, incluso cuando creemos que ya no están. A día de hoy sigo compartiendo esta experiencia con mis amigos y colegas, no para asustarlos, sino para recordarles que la vida es frágil y valiosa, y que cada momento cuenta. He aprendido que aunque estamos en constante movimiento, llevando cargas de un lugar a otro, debemos tomarnos el tiempo para apreciar a quienes nos rodean y las experiencias que nos marcan. Cada viaje, cada encuentro, tiene su propio significado, y es nuestra responsabilidad encontrar y valorar esos momentos. Este relato no solo es una historia de lo inexplicable, sino una reflexión sobre el amor, la pérdida y la conexión que todos compartimos. Es un recordatorio de que, aunque estemos en la carretera, siempre llevamos con nosotros a aquellos que amamos y a quienes nos han dejado en cada kilómetro recorrido y en cada corazón latente. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.